Este programa es presentado por Grupo Sí España, servicio integral para España. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Vamos a comenzar el día de hoy comentando algunas de las cosas que ocurrieron durante el fin de semana en toda la región. Pero primero vamos a recordarles que ya hubo cambio de horario aquí en Miami, de manera que en Venezuela, ahora el programa es a las 8:30, y en Colombia, Ecuador, en Panamá, ahora es una hora antes. Es decir, nosotros salimos a las 9 de la noche, seguimos saliendo a las 9 de la noche hora de Miami, pero en estos países es a las 8 de la noche. Colombia, Ecuador, Panamá, etcétera. Estén pendientes de ese cambio de horario para que después no se pierdan ni una sola de las informaciones y noticias que tenemos aquí en Agárrate. Vamos a comenzar comentando lo de la protesta, la concentración convocada por la Mesa de la Unidad Democrática para el sábado que acaba de pasar. Pues estuvo concurrida, por supuesto. Hay imágenes que demuestran cómo la gente acudió al llamado de la Mesa de la Unidad Democrática, esta marcha, concentración, que ellos aclararon que era no violenta, y así fue, sin capuchas, pero ahí faltó alguien, o faltó un componente importante de la Mesa de la Unidad Democrática, como es el Partido Primero Justicia. No estuvo ninguno de los dirigentes nacionales, la base acudió, pero sus dirigentes no hicieron acto de presencia en la concentración del pasado sábado. Ahí no estuvo Enrique Capriles, ahí no estuvo ni siquiera el alcalde del municipio donde se efectuó la concentración, Ramón Muchacho, que es uno de los dirigentes nacionales de Primera Justicia. Habría que preguntarse qué pasó ahí, si acaso la convocatoria no fue concertada en la Mesa de la Unidad Democrática, no fue una decisión realmente colectiva, y por qué Primera Justicia decidió marcar la concentración con su ausencia. Bueno, paralelo a esto, porque estas son las protestas que son convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática, ellos han aclarado que son protestas pacíficas para pedir la renuncia de Nicolás Maduro. Paralelo a esto están ocurriendo en todo el país, todo el tiempo, a toda hora, protestas, manifestaciones. En este momento que estamos haciendo el programa, de hecho, hay combate entre estudiantes y Guardia Nacional en Mérida, sobre todo las poblaciones donde hay universidades, donde hay mayoría, o donde la vida gira alrededor de las universidades, pues se están dando permanentemente enfrentamientos entre Guardia Nacional y las personas que protestan, generalmente son estudiantes. Vamos a ver un reportaje que La Voz de América tiene precisamente sobre cómo ha aumentado la conflictividad en Venezuela, las protestas y lo que falta, señores, porque esto ahora es que empieza. Abril promete que va a ser el mes del caos social en Venezuela. Vamos a ver lo que tiene La Voz de América que decir sobre esto. La protesta pacífica se mantiene como el mecanismo democrático y popular empleado por los ciudadanos para llamar la atención de las autoridades venezolanas. En los 2 primeros meses de 2016, según el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se documentaron unas 1.014 protestas en todo el país. El director del organismo, Marco Ponce, destaca que en febrero el 76% de las protestas fue por derechos sociales, principalmente por alimentos y servicios básicos. El gobierno venezolano a la fecha no ha podido garantizar de manera efectiva el derecho a la alimentación de los venezolanos, lo que ha ocurrido que la gente haya salido a las calles de manera desesperada. A este respecto, el encuestador Luis Vicente León, en diálogo con La Voz de América, asegura que más del 90% de los venezolanos indica que el país atraviesa por una severa crisis sin precedentes. Hay una evaluación negativa de la capacidad del gobierno para resolver los problemas económicos de Venezuela. No obstante, el vicepresidente del Partido Socialista Unido, Diosdado Cabello, a pesar del creciente descontento en la población, asevera que trabajan arduamente en mejorar la situación de la economía y ratifica que el presidente Maduro no va a renunciar a su cargo, tal como lo pide la oposición. Les garantizo que el 15 de enero estará el presidente Nicolás Maduro haciendo su presentación de su informe anual en la Asamblea Nacional, y les garantizo que el 15 de enero seguirán presos los que tienen que estar presos por los asesinatos cometidos en este país.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Bueno, esto sigue siendo así, como lo dice Diosdado. Aquí está llegando una información que realmente no se puede creer y está verificada por el diario El Universal, que ustedes saben que es un diario oficialista después que fue vendido a un grupito que apoya al gobierno. Dice que el gobierno ha alquilado, esto no lo puedo creer yo, una cisterna, un buque cisterna para alimentar de agua al Guri. Ustedes saben, aquí lo tratamos, que el tema del Guri, que con la escasez de agua que hay, porque ya se está secando absolutamente, eso de ahí proviene la luz de Venezuela, o la mayoría de la luz en Venezuela, y pues eso está a punto de colapsar porque el Guri ya no tiene agua. Hoy comentaban, por cierto, en los cuarteles, que hay un gran malestar por dos razones. Primero, se sabe que viene la crisis de luz y no se sabe cómo se va a enfrentar el problema de seguridad con los apagones que vienen. Lo otro es el programa que Caracol Colombia sacó, creo que se llama Los Informantes, que sacó este fin de semana acerca de la nacionalidad de Nicolás Maduro, donde se presentan o se acumulan las pruebas y las evidencias que hasta ahora se han venido difundiendo acerca de que Nicolás Maduro no es venezolano. Esto ha causado un gran malestar en los cuarteles, sobre todo en la Armada venezolana, no sé por qué particularmente en la Armada, pero yo les voy a decir una cosa. El programa, que por cierto está, lo pueden ver ustedes en factoresdepoder.com, el programa está muy bien hecho porque realmente reúne, les repito, todas las evidencias que hay sobre este tema. Pero definitivamente esto hace cuánto tiempo se viene diciendo. Yo me pregunto por qué el malestar surge con este programa que acaba de ser difundido. Yo me imagino que porque el programa viene de Colombia y es Colombia quien está diciendo que este señor es colombiano, cosa que es bien importante. Algo que falta por investigar es por qué Juan Manuel Santos no ha soltado las pruebas, que las tiene él, de que Nicolás Maduro nació en Colombia. Hay algo ahí que falta, una pieza para armar el rompecabezas y está en Colombia. ¿Por qué no terminan de soltarlo los que manejan el gobierno en Colombia? ¿Por qué no terminan de decir la verdad? ¿Y por qué este tema no termina de desarrollarse en la Asamblea Nacional? Absolutamente todo lo que ha hecho Nicolás Maduro es nulo, porque simplemente nació en Colombia y no puede ser presidente en Venezuela. Yo los invito a que vean en la página Factores de Poder el programa de Caracol, donde, repito, se reúnen todas las evidencias que distintos investigadores han logrado acerca de que Nicolás Maduro tiene nacionalidad colombiana. Y hay una cosa que quiero aclarar, porque aquí tuvimos a plomo parejo a Iván Ballesteros el jueves pasado, y decía que el silencio que había en la Asamblea Nacional es porque Henry Ramos Alup y Enrique Capriles Radonsky ambos tienen doble nacionalidad. Una cosa, señores, es tener, y en esto pues simplemente voy a contradecir a Iván Ballesteros. Una cosa es que se tengan doble nacionalidad y otra cosa es que no se haya nacido en territorio venezolano. En Venezuela somos pocos los venezolanos cuyos ancestros son también venezolanos. En Venezuela todo el mundo tiene familiares europeos, la mayoría de las personas en la familia vienen en la frontera con Colombia, hay relación, por supuesto, familiar con colombianos, abuelos, padres, etcétera. Pero eso es una cosa, que uno tenga una doble nacionalidad adquirida después de que nació en Venezuela, y otra cosa es no haber nacido en Venezuela. Quienes no nacieron en Venezuela no tienen derecho a ser presidentes del país. Enrique Capriles tiene doble nacionalidad porque su abuela era polaca, y la mayoría de los venezolanos que tienen abuelos españoles, que tienen padres españoles, pues tienen también como segunda nacionalidad la nacionalidad europea. Pero eso es una cosa, y otra cosa es no haber nacido en Venezuela. Nicolás Maduro no nació en Venezuela. Otro tema bien importante es la condena a 4 años de prisión del director del Correo del Caroní. El Correo del Caroní, señores, es el periódico más importante del sur de Venezuela. David Natera, quien es el director del Correo del Caroní, ha sido condenado a 4 años de prisión por haber informado sobre los problemas en Ferrominera. Con la condena además se le prohíbe a David Natera y al Correo del Caroní en consecuencia informar sobre este tema. Yo les voy, antes de mostrarles
el reportaje que La Voz de América ha hecho sobre esto, les voy a decir quién es David Natera. A David Natera, por fin, el gobierno logra condenarlo y logra someterlo a un juicio, por supuesto, violatorio de todos los derechos humanos y violatorio de la libertad de expresión. Porque David Natera, desde que Hugo Chávez se instaló en el poder, lo que ha hecho es luchar por la libertad de expresión en Venezuela. Y no luchar por su patio particular, sino luchar por todos los medios de comunicación en Venezuela, por todos los periodistas, por todos los periódicos. Él tiene prensa escrita, también tuvo un canal de televisión y lo que ha hecho es luchar para que se respeten los derechos no de los periodistas, señores, sino de los venezolanos, porque la libertad de expresión no solamente es de quien habla, de quien dice las cosas en los medios de comunicación, es un derecho del ciudadano, porque el ciudadano tiene derecho a estar informado y para eso nosotros estudiamos el oficio que estudiamos, para decirles a ustedes lo que ustedes tienen que saber. Este ha sido un héroe de la información en Venezuela, hoy ha sido condenado a 4 años de prisión. Vamos a ver el reportaje de La Voz de América sobre este tema. El Tribunal Penal Sexto de Juicio del Estado Bolívar emitió una sentencia condenatoria contra el director del diario venezolano Correo del Caroní, David Natera Febres, con motivo de la cobertura informativa que hizo este medio sobre un caso de corrupción en la empresa estatal Ferrominera del Orinoco. El abogado defensor de Natera, Omar Estacio, aseguró que esta sentencia es totalmente política y arbitraria. Lo condenó a 4 años de cárcel, lo multó, le prohibió la salida del país. Por su parte, el hijo del sentenciado David Natera Bilancieri aseguró a La Voz de América que la sentencia de la cual han sido víctimas no solamente viola la ley, sino que constituye una gravísima amenaza a la libertad de expresión. El Estado venezolano está obligado a generar un ambiente propicio para que todos puedan ejercer su profesión. Del mismo modo, el parlamentario Teodoro Campos, opositor, destaca que las denuncias y las críticas deberían fortalecer al gobierno porque hacen ver algunas situaciones que no eran percibidas, al tiempo que criticó que la gran mayoría de los jueces del país son provisorios. Si no, se votan. Si fuese un juez que es de carrera y es autónomo en sus decisiones, no va a estar sometido a estas presiones. Las críticas lo fortalecen al gobierno. Los argumentos interpuestos por la parte acusadora, aceptados por el juez Lira, suponen que cualquier medio de comunicación debe esperar la sentencia de un tribunal para poder informar sobre un caso de corrupción, razón por la cual exigieron todo el peso de la ley. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Sin comentarios, vamos a ir un corte y al regreso continúen con más de Agárrate, pero vamos a ir un corte y al regreso más de Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y nos vamos para Perú porque ya pronto son las elecciones presidenciales, el próximo 10 de abril, y el Tribunal Electoral ha confirmado el veto a los principales rivales de Keiko Fujimori, que, bueno, parece que está invicta para ser la presidenta de Perú. Yo no sé, tenemos al periodista Martín Higueras vía Skype desde Perú. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches. Bueno, Martín, cuéntame primero en general cómo está la situación en Perú, porque todo suena como calmadito, pero esta decisión que favorece a Keiko, pues no sé si está ajustada a derecho. Cuéntanos tú. Pues mira, la verdad es que calmadito muy poco. Tal vez desde por allá se ve algo, una situación calmada. Pues no estamos en una situación calmada. Yo me atrevería a decir que es probablemente una de las campañas electorales más caóticas de los últimos 20 años, sin ninguna clase de duda. Como tú has comentado, el Jurado Nacional de Elecciones confirmó esta madrugada, dijeron que lo iban a anunciar el domingo, pero esperaron ya en la madrugada del lunes la exclusión de este proceso electoral de los candidatos presidenciales de Todos por el Perú, Julio Guzmán, y el de Alianza para el Progreso, César Acuña. La situación de estos dos candidatos es peculiar. Julio Guzmán es un empresario, un economista, digamos, que hasta hace 3 meses o 4 meses era un auténtico desconocido, pero a través de las redes sociales se movió muchísimo a través de las redes sociales y ha logrado captar pues un voto de seguramente jóvenes más bien desinteresados de la política. Julio Guzmán llegó a trepar hasta tener un 16 o 18% dependiendo de las encuestadoras contra un 32 o 34% de Keiko Fujimori.
Esto lo hacía a Julio Guzmán como seguramente el principal adversario de Keiko Fujimori, no en la primera vuelta, los datos lo señalan, sino en una posible segunda vuelta, donde Julio Guzmán era el único que podía vencer a Keiko Fujimori en una segunda vuelta. Ahora todo ha cambiado. El otro excluido es César Acuña. César Acuña también es un empresario que hizo fortuna en el sector de la educación, empezó con una academia y tal. Ahora es propietario de la Universidad César Vallejo, que está en la ciudad de Trujillo, ya diversificada en varias ciudades, ha hecho una fortuna, y es con esta fortuna que ha logrado no solamente ocupar algunos cargos importantes en el norte del Perú, sino también llegar a ser candidato a la presidencia. Sin embargo, ha sido excluido por regalar dinero a personas durante esta campaña electoral, que es una práctica prohibida por el reglamento electoral en el Perú. Julio Guzmán fue excluido por una serie de irregularidades, según el Jurado Nacional de Elecciones, en su proceso de inscripción como candidato. Y como tú decías, esto deja en principio a Keiko Fujimori bastante, libre para ganar, no en primera vuelta, no se está hablando en ningún momento de esto, pero sí en una segunda vuelta al no tener rivales, ¿no? Sin embargo, hoy ha habido una noticia de alcance que se han extendido 2 pedidos de exclusión también contra la candidata de Fuerza Popular, que es Keiko Fujimori, eso también por regalar dinero de una serie de actividades con jóvenes. Ella lo ha rechazado, como es evidente, pero este pedido se ha ingresado hoy al Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, mucha gente duda que el Jurado Nacional de Elecciones, esta institución electoral, se atreva realmente a excluir a Keiko Fujimori, que realmente viene haciendo una campaña electoral desde hace básicamente 4 años. Pero no se va a atrever, ¿por qué razón, Martín? O sea, tendrían que actuar igual que con los otros candidatos. Efectivamente, tendría que actuar igual que los otros candidatos. Ya vi una versión el sábado del Jurado Nacional de Elecciones, ha sido una opinión del jurado, no una sentencia, en el que decía que le era complicado determinar que efectivamente se había entregado dinero en esas actividades que te comento. Ese mismo comentario ya ha levantado suspicacias en la opinión pública respecto a que si realmente el Jurado Nacional de Elecciones se va a atrever o si no, o es que va a interpretar la ley de una manera diferente. No estoy diciendo que el Jurado Nacional de Elecciones esté a favor de Keiko Fujimori, ni mucho menos, pero me pregunto si va a atreverse a remecer el panorama electoral excluyendo a una candidata que tiene 32%. Como tú dices, estoy totalmente de acuerdo contigo, Patricia, tendría que, decidir con la misma vara de medir que como lo ha hecho con Julio Guzmán, pero sobre todo con César Acuña, ya que la acusación que se le está haciendo a Keiko Fujimori es también por hacer regalos o entregar dinero a posibles votantes. Pero además el Tribunal Electoral es como que le ha limpiado el camino a Keiko, como para que pase más suavecito. ¿Ah? Efectivamente, es eso, ¿no? Así se ha interpretado. Sin embargo, ayer domingo el diario El Comercio publicó una encuesta de Ipsos en el que se le daba a Keiko Fujimori un 32%, y hemos visto un segundo puesto, no diría que sólido, a favor de Pedro Pablo Kuczynski, que es un economista muy prestigioso, que fue primer ministro del gobierno de Toledo, ministro de Economía, también ministro de Energía y Minas en el segundo gobierno de Belaúnde, en el año 82, con muy poca edad, una persona realmente muy apreciada y respetada. En el tercer y cuarto lugar se ubica Alfredo Barnechea, que es un periodista, es un intelectual, que ha ido aumentando también en los jóvenes, y con el mismo porcentaje, y esto es importante, ha subido notablemente Verónica Mendoza. Verónica Mendoza es una mujer que estaba en el Partido Nacionalista del actual presidente Ollanta, pero que se retiró hace unos años al no estar de acuerdo con las políticas que estaba siguiendo, es decir, las mismas políticas que hemos estado siguiendo en los últimos años, ¿no es cierto? No se atrevió a hacer estos cambios propios de la izquierda. Verónica Mendoza es una mujer de izquierda y que ha estado en el ojo del huracán aquí en la polémica porque
al ser preguntada por Venezuela, ella ha defendido, entre líneas, pero defendido a Nicolás Maduro y ha mencionado o ha calificado a Leopoldo López de golpista y que por eso debía estar preso. Sin embargo, en los últimos días ha tratado de matizar esta opinión, pero lo cierto es que la primera opinión de estar, digamos, muy cerca al chavismo, por lo menos en simpatía, no digo que exista una relación digamos, de estos favores que acostumbrados entre el chavismo y algunos políticos del continente, pero, digamos, este comentario sí le ha hecho mucho daño. Sin embargo, Patricia, vemos que Verónica Mendoza ha subido muchísimo. Yo me atrevería a que ha subido de 1% de hace 1 o 2 meses a un 9%, peleando ahí el tercer lugar y quién sabe, acercándose al segundo. Veremos qué ocurre. Y obviamente no puedo dejar de mencionar el desastre total de Alan García, que opta por su tercer gobierno, que se coloca en quinto lugar con 6%, presentándose además en alianza entre el APRA, su partido, y el Partido Popular Cristiano, ¿no? Encabezado por Lourdes Flores, que además va como su primera vicepresidenta. Es una alianza muy extraña, porque ambos han sido no enemigos, pero digamos se han intercambiado comentarios o calificaciones muy poco amables, ¿no? Alan García siempre la ha calificado a Lourdes Flores del Partido Popular Cristiano como la candidata de los ricos, sí. Y ahora resulta pues que se juntan, ¿no? García, obviamente, el APRA ahora es un partido de derecha, no es un partido de centro izquierda o de izquierda como lo era hace 30, 40 años. No es acción democrática, ya no es acción democrática. Exacto, exactamente. Entonces, no parece que Alan García despegue, se le ha visto muy ofuscado en algunas reuniones, mítines en algunas ciudades del interior del país, con mala cara, gritando, insultando incluso a periodistas que estaban tratando de tomar pues, las imágenes del mitin. No lo está pasando muy bien Alan García, parece ser que va a ser digamos, por los datos que estamos viendo, no va a ser una elección muy feliz para él, y además tiene un peligro, y es que si no llega a la valla del 7%, perderían los dos partidos la inscripción electoral. Eso quiere decir que en caso de querer presentarse en las elecciones del año 2021 tendrían que recolectar nuevamente firmas y son alrededor de 1 millón de firmas para volver a inscribirse ante la autoridad electoral. No pasar esa valla sería un auténtico fracaso para Alan García, un hombre, como sabemos, 2 veces presidente, un primer gobierno absolutamente desastroso, seguramente el peor gobierno que hemos tenido en la historia del Perú. El segundo gobierno, algo mejor, pero digamos que siguió en velocidad crucero lo que estaba ocurriendo en el país, con una economía en orden, beneficiándose del crecimiento mundial, particularmente de China, y que ahora pues vuelve a prometer pues crecimiento de 7-8%, algo que ni siquiera los economistas más optimistas lo ven con claridad, en especial por lo que está ocurriendo en China, ¿no es cierto? China sigue siendo una economía en crecimiento, pero no con las cifras que conocíamos hace 10 u 8 años, ¿verdad? Pero yo creo que sería uno de los titulares, es el enorme fracaso al que se enfrenta Alan García en estas elecciones. Martín, ya para terminar, ¿cómo se va del gobierno Ollanta Humala? Que ya es pronto. Pues yo diría que Ollanta Humala se va del gobierno dejando pues una administración más bien mediocre, ¿no es cierto? Yo no diría que fue no ha sido un buen gobierno, tampoco ha sido un mal gobierno. Cuando digo mediocre es que realmente no ha sobresalido en nada en particular. Sí tengo que resaltar que tiene cosas positivas, hay un plan de reestructuración del sector educativo que ha tenido buenos resultados, con el ministro Saavedra, que por cierto es un ministro que todos los candidatos han alabado, es un ministro que ha recibido buenas palabras de los candidatos, cosa que no es habitual en un país como el Perú. Ha dejado algunos programas sociales importantes también que han favorecido sobre todo a las personas mayores o a los estudiantes con bajos recursos. Pero también se va con una serie de escándalos, algunos y muchos relacionados
con la primera dama Nadine Heredia, con algunos negocios, no quiero entrar en detalles porque sería realmente largo y un poco tedioso, pero digamos algunos negocios o entramados que han surgido sobre todo de unas agendas que aparecieron en manos de periodistas, agendas que aparentemente, y digo aparentemente pues no se ha comprobado al 100%, pero aparentemente son propiedad de Nadine Heredia, y ha dicho que efectivamente hay contenido que es suyo y que obviamente no deja bien parado ni a ella, pero obviamente a tu pregunta, al gobierno de Ollanta Humala. Yo diría que su última gran gestión en su gobierno, queda muy poco, el 28 de julio él traspasa el poder al presidente electo o presidenta. Hoy mismo ha firmado con la Unión Europea pues la exención del visado Schengen para los peruanos, es decir, los peruanos a partir de ahora podrán ingresar libremente a Europa simplemente con el pasaporte peruano, el pasaporte biométrico. Obviamente no tan libremente, tienen que seguir una serie de requisitos, pero ya no son los requisitos que solicitaban a la hora de pedir un visado. Yo diría que este es, digamos, no es una gran obra porque es un proceso que ha sido muy largo, pero es seguramente la mejor noticia que ha tenido últimamente Ollanta Humala. Bueno, Martín, unos días antes de las elecciones te vamos a volver a molestar, ¿oíste? Por supuesto, encantado de la vida, como siempre. Para que nos cuentes cómo va todo. Muchísimas gracias al colega Martín Higuera. Nosotros estamos andinos hoy, así que al regresar nos vamos a ir para Ecuador. Un escándalo que nosotros vamos a develar aquí de la mano de nuestro analista principal de Ecuador, Fernando Balda. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y nos vamos ahora para Ecuador, donde se ha desatado un escándalo de corrupción terrible en la policía, pero que involucra al Ministerio del Interior. ¿Quién hace la denuncia y quién tiene todo el material, todos los detalles, toda la información? Fernando Balda, y ya está con nosotros aquí vía Skype. Fernando es director nacional de operaciones políticas del Partido Sociedad Patriótica, ex asambleísta nacional, uno de los opositores más importantes de Rafael Correa. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Un gusto de saludarte y permíteme felicitarte por ese primer año al aire con tu programa. Quiero mandarle un abrazo a todo el equipo de Agárrate. Gracias. A tu productor Roberto Betancur, a los camarógrafos, utileros, iluminadores, guionistas, a toda la producción, porque han hecho un trabajo espectacular y ese año es el reconocimiento de la gente de América Latina y del mundo, Patricia. Felicitaciones. Así es. Gracias a Dios y seguimos, Fernando, y gracias por tu apoyo siempre. Gracias por estar aquí con nosotros, por tu gran aporte. Fernando, cuéntame qué es lo que está pasando, porque además tú tienes toda la información, eres tú quien la tiene, es a ti a quien han acudido las personas que son los principales testigos de esto que está pasando en la policía de Ecuador y que involucra directamente al Ministerio del Interior. Así es, Patricia. Mira, lamento tener que informar porque dar noticias sobre corrupción dentro de la organización, la institución policial en mi país, realmente es un motivo de consternación. Hace varios días, de pocos días, aproximadamente 15 días, el excomandante general de la policía, el general Fausto Tamayo, se entregó a las autoridades, guarda prisión al momento, toda vez que sobre él pesaba una orden de aprehensión, producto de una investigación que adelanta la Fiscalía sobre un escándalo de corrupción donde se han vendido pases policiales ilegalmente. ¿Qué es un pase policial? Para que entienda la audiencia. Si un policía estaba designado a prestar servicio, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, y no estaba conforme con ello, entonces pagaba una cantidad de dinero entre $1.000 y $2.000 a sus superiores y le daban el pase y lo trasladaban a la ciudad de su preferencia. Un trámite que normalmente un policía tiene que hacerlo a través del Departamento de Recursos Humanos. Estaba coimando, estaba cohechando, incurriendo en un acto ilegal, obviamente motivado desde el poder, desde la parte de arriba, donde venía la oferta sobre estos pases. Y esto ha venido sucediendo tal vez durante varios años. Uno solo de los testigos en este caso, tengo aquí un teniente apellido Montenegro, no voy a decir su nombre completo, dice aquí en el relato que
él entregó alrededor de $500,000 a sus superiores producto de la venta de pases. 2 jóvenes que yo he entrevistado, y te quiero contar, hay 17 detenidos en este caso, hay alrededor de 4 prófugos. 2 de esos prófugos me han contactado desde la clandestinidad, sobre ellos también pesa una orden de prisión, y han querido revelarle al Ecuador y al mundo su verdad, porque ellos quieren entregarse a la justicia y me han pedido que yo sea el mediador para hacer posible esa entrega. Ellos quieren entregarse y colaborar siempre y cuando la Fiscalía General del Estado ecuatoriano les otorgue todas las garantías sobre la seguridad de su integridad, de su vida, de su familia, porque ellos quieren que se haga justicia, no quieren que caigan solamente los de abajo, los de tropa, los de uniforme, sino también los de cuello blanco, Patricia. Entonces les he hecho una entrevista, ellos están en un lugar escondidos, me contactaron, te cuento, por medio de el Twitter, crearon una cuenta y desde la clandestinidad me escribieron, me dijeron que me conecte a mi Skype, nos conectamos y oh sorpresa, eran estos 2 policías, uno en el rango de cabo segundo y otro en el rango de policía, que están huidos y me contaron su historia. Y yo quisiera invitar a toda nuestra audiencia a que vean lo que parte de la entrevista. La entrevista es muy larga, pero hemos hecho un extracto para que la gente entre en contexto de esta situación, de lo que me dijeron estos 2 policías desde la clandestinidad, Patricia. Y quisiera invitarlos a ver el video. Vamos a ver el video, pero después ustedes van a poder ver el trabajo completo con todos los detalles que ha hecho Fernando Valle, lo van a poder ver en factoresdepoder.com. Así que vamos a ver solamente un extracto de este trabajo minucioso que se ha hecho de investigación. Vamos a verlo. Tenemos ya vía Skype al cabo segundo Freddy Stalin Revelo Bermeo, o Stalin, como le llaman sus familiares y amigos. Stalin, quiero empezar con una pregunta en especial. Ya conocemos el escándalo generado por la operación ilegal de compra y venta de pases en la Policía Nacional. La pregunta clave es, ¿quién daba las disposiciones? ¿Quién era el que ordenaba y permitía esta situación ilegal? Justamente cuando yo pertenecía a este grupo, a mí me supo decir el capitán Carrera. El capitán Carrera, que directamente quien había dispuesto esta situación y quien había dado la orden, se podría decir, o esto se estaba dando de venia del señor ministro del Interior, José Serrano, como él mismo lo dice en sus versiones, que el señor ministro Serrano, incluso tuvimos una reunión donde él nos dijo al grupo que es a disposición del señor ministro del Interior, José Serrano. ¿Quién te daba a ti las disposiciones directas? ¿Y qué hacían con el dinero que recaudaban? ¿A quién se lo entregaban? La venta de pases vino una disposición, o vino por la venia a través del señor capitán Carrera, del señor ministro del Interior, José Serrano, quien a su vez tenía una relación muy íntima, se podría decir, o muy íntima, así directamente con el señor teniente Alexis Cifuentes. Y esa disposición nos dieron a nosotros, diciendo de que necesitaban dinero para el financiamiento de los buses que venían con la gente a las marchas a favor del gobierno. De igual manera que necesitaban financiar un dinero que era para la compra de sándwiches y colas para la gente que tenía que venía a marchar a favor del gobierno, y que ese dinero tenía que ser financiado de los pases. Eso nos supo decir él. A lo que nosotros tomamos la disposición directamente como una disposición de Estado, porque directamente venía del señor ministro José Serrano. Y también nos dijo que de esto tiene conocimiento el señor presidente. Eso nos supo decir el señor capitán Carrera. ¿Cuánto debía pagar un policía para que le den el pase? ¿Y de cuántos pases estamos hablando? O por lo menos, ¿de cuántos pases tuviste conocimiento que se cobró dinero para otorgarlos?
Mira que, de acuerdo a las declaraciones de mi capitán Luis Carrera, él decía que el pase costaba 1.000, de los cuales yo, como era conductor de él, escuchaba que le llegaban muchos, y de ahí sí se podría decir que de los que yo escuché cuando estaba con mi capitán Luis Carrera como conductor, cuando fungía como conductor de él, y lo que se escuchaba cuando se le entregaba al teniente Ernesto Montenegro, me imagino que era unos 800 a unos 1.000 pases, podría haber sido. Pero estamos hablando de una persona, de la única persona que yo le llegué a conocer. O sea, puede haber habido, como se puede decir, más personas, más reclutadores, y puede haber muchos más. ¿Quién decía qué pases se debían otorgar y cuáles no? ¿Quién o quiénes tenían el poder para decidir sobre ello? Mira, Fernando, aquí hay que recalcar una cosa. No todos los servidores policiales pueden dados el pase solo por orden del señor comandante general, ya que no depende de él muchas de las instituciones que se maneja la Policía Nacional. Existía una comisión de pases. Esta comisión de pases no era dentro de la DGP, es decir, que la Dirección General de Personal, la que emitía los pases, solo se encargaba de realizar los pases y enviar mediante veña de cualquier persona que sea de Estado, tanto como el comandante general, como a una autoridad mucho más arriba de él. Es decir, que esta comisión de pases estaba conformado por el viceministro, que hoy entonces es el doctor Diego Fuentes. Llegaban a la conclusión, ellos firmaban y enviaban. Es decir, que por más que quisiera el señor comandante general de la policía hacer los pases que él quería, él no podía, porque siempre existía una comisión que le decía este sí o este no. Entonces, eso debería también investigarse en la fiscalía. Mira, Fernando, que a través tuyo es una solicitud personal, a ver si usted de alguna forma puede actuar en esta situación como mediador entre la fiscalía y nuestras personas, ya que nosotros no tenemos cómo llegar hacia la fiscalía, para que simplemente se esclarezcan los hechos, ya que nosotros o en mí personalmente pensamos en entregarnos a la justicia para que simplemente se sepa toda la verdad y llegar a las consecuencias que se deba llegar. Bien, eso es solamente 5 minutos del video completo que vamos a publicarlo en factoresdepoder.com. Fernando, primero, bueno, quiero comentarte que este mecanismo es usual yo creo que en la mayoría de nuestros países, en los sindicatos, sobre todo los sindicatos de la construcción. En Venezuela se denunciaba mucho esto, pero que esto pase en una policía de la cual depende el orden, depende la seguridad, y que además esto no es ni siquiera una sospecha, porque es contundente el testimonio que tú has recibido y que tienes ahí guardado, y que vamos a desarrollar y vamos a verlo bien en Factores de Poder. Esto significa muchas cosas, porque hay una contaminación a nivel general en lo que son las fuerzas policiales en Ecuador, definitivamente, ¿no? Así es, mira, ya no solamente es una persona, estamos hablando de que aquí yo tengo 2 de los testimonios de las personas que están guardando prisión, de los policías que están presos, y acabamos de escuchar el relato de otros 2 policías que han decidido dar la cara de frente al mundo y contar, decir sin ninguna restricción cómo ellos vieron que sucedieron las cosas. Lo que me sorprende grandemente, Patricia, y es aquí que hago un llamado a la Fiscalía de mi país, es que cómo es posible que si en ya por lo menos 4 de los relatos se nombra al ministro del Interior y al viceministro del Interior, al ministro del Interior José Serrano y al viceministro Diego Fuentes, ¿cómo es que el fiscal general no los ha llamado a rendir su versión? El país, el Ecuador, tiene que conocer qué tiene que decir el ministro ante estas gravísimas acusaciones. Realmente pues estamos a la espera de que se lo haga, de que el ministro comparezca. Y te digo, mira, Patricia, sinceramente, tú sabes y el mundo sabe que yo soy un opositor férreo al régimen de Rafael Correa. Sin embargo, te digo
sinceramente, yo quisiera que esto no fuera verdad. No quisiera que mi país tuviera que lamentar esos gravísimos niveles de corrupción y que el ministro Serrano tenga que ver realmente en todo esto. Porque aquí solamente podrían haber 3 conclusiones. La una es que el ministro Serrano sea responsable. La otra es que este tal teniente Alexis Cifuentes haya engañado a toda la Policía Nacional, desde el comandante general hasta los cabos de policía, a los tenientes, a los mayores, y les haya hecho creer que él era el enviado del ministro del Interior para realizar estos pases ilegales. Y tercero, pues la otra posibilidad sería de que todos estos policías que están declarando, tanto los que acabamos de ver en el video como los que ya están presos, estén mintiendo. Bueno, cosa que lo dudo, porque uno al verlos hablar sabe que no están mintiendo, Fernando, sabe que están diciendo la verdad. Dime una cosa, ¿y no hay la posibilidad de que a ti te señalen como cómplice de ellos porque los entrevistaste en la clandestinidad, porque están escondidos, están solicitados y tú pudiste llegar a ellos? Bueno, Patricia, yo soy un personaje público. Creo que tal vez por mis actos, por mis posiciones políticas, precisamente en estos temas de combate a la corrupción dentro de la Policía Nacional, entre otros, estos policías han confiado, y yo creo que no tiene nada malo en que me contacten. Y es más, aún si estos policías lo que están diciendo públicamente es que quieren entregarse a las autoridades y me están pidiendo que yo sea el mediador, es decir, que yo los lleve tomados de la mano, del brazo, y los entregue en la fiscalía para que el fiscal los aprenda, los encarcele, pero siempre y cuando... Pero no solo a ellos. Todos sus derechos, así es, pero no solamente a ellos. Claro. Y eso es lo que ellos nos han pedido, o sea, que caigan todos, que no se proteja a nadie, porque esto es un acto delictivo gravísimo que ha dañado la honra de la institución de la Policía Nacional, y hay que reivindicarla, hay que demostrarle al Ecuador, a los ciudadanos ecuatorianos, que se puede construir una verdadera Policía Nacional responsable y que sea leal a los principios ciudadanos y a cumplir con su misión, que es la de proteger, cuidar el orden y combatir la corrupción, no de cultivarla y dejarla crecer hacia adentro de ella, Patricia. Bueno, Fernando, muchísimas gracias, y vamos a estar pendientes bien de cómo se desarrolle este caso, y vamos a publicar el trabajo completo que has hecho, que es tan detallado y tan importante, en factoresdepoder.com. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia, un gran abrazo y mucha suerte, y que cumpla muchos años más. Amén. Bueno, vamos a ir a un corte. Al regreso no se pierdan el resto del programa, pero primero vamos a un corte. Al regreso no se pierdan el final de Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate ya en esta parte final del programa. Vamos a hablar de una vida entre dos mundos. El jueves que viene es el Día de San Patricio, pero además hay un evento aquí en Miami que creo que les va a interesar a todos. Para hablar de ello está con nosotros aquí en el estudio Genmar Padrón. Gracias, Genmar, por estar aquí. Gracias, Pati. Y Gabriela Arévalo. Genmar es periodista, colega venezolana, y Gabriela es experta en medios digitales. ¿De qué se trata una vida entre dos mundos? Una vida entre dos mundos es un evento que es enfocado al inmigrante, ¿ok? Vemos la necesidad que existe, la desinformación que hay, aunque todo se consiga en el internet, está todo desorganizado. Y aquí le vamos a brindar a las personas que asistan toda esta información. Vamos a tener exponentes, abogados, contadores, realtor, dealer, créditos. Vamos a tener 10 exponentes que nos van a dar información, van a asesorar a las personas que asistan cómo ayudarte a que no te equivoques tanto, porque no nos salvamos. Que no se cometan tantos errores, Dios mío. ¿Cómo cometemos errores cuando llegamos aquí? Exacto. Y no estamos realmente orientados? Ese cuento de que un amigo me dijo, que aquel otro me dijo, que yo mejor voy a este abogado porque aquel otro, eso le complica la vida a todo el mundo. Así es. Aparte de la cantidad de dinero que se pierde en todos esos ensayos. Gabriela, cuéntame, ¿cómo se hace para acceder al evento? ¿Dónde es? Dame los datos de los detalles para que la gente acuda. La dirección 10395. Vamos a ver si la tenemos en pantalla, vamos a ponerla en pantalla.
Ahí tienen ustedes la publicidad, Una vida entre dos mundos, Doral Receptional Hall, el jueves el 17 de marzo de 4 a 9 de la noche. Háblame un poco de quiénes son las personas que van a participar, o sea, de quiénes son los ponentes. Mira, como ella dijo, tenemos especialistas. Básicamente, ¿cuáles son los temas puntuales? Porque, por supuesto, también tenemos que contar de dónde venimos. Por ejemplo, nosotros los latinos, en el tema del crédito, no estamos muy adiestrados. Y este país se basa fundamentalmente. Porque en nuestros países qué feo es comprar crédito, ¿verdad? Que vaya. Pero aquí hay que comprar crédito porque si no, no eres nadie. No existe si no tienes un crédito. Si no te endeudas, no haces crédito. Entonces es como que eso, siempre pasar el chip, ¿no? Pasar el chip a nivel de legal. Los colegios. Los colegios, por supuesto. Aquí yo siempre le digo a la gente, para que un colegio privado, si los colegios públicos son tan buenos, ese dinero hay que ahorrárselo para la universidad, que es muy cara. Y aparte, en la parte pública también tenemos distintos formas. Bueno, uno de los exponentes es cómo financiar los estudios universitarios sin endeudarte y poder ir a la universidad. Sin estar toda la vida pagando esa deuda. Así es. Exactamente. Hay que ahorrar desde ya. O sea, si el bebé está en la barriga hay que empezar a ahorrar por la universidad. Sí. Esa es mi recomendación. Ciertamente. Esto me imagino que ha surgido por la necesidad que hay de información que tiene el inmigrante y lo que habíamos dicho al principio, la cantidad de equivocaciones, ¿no? Sí, sí, porque todos, es impresionante con todos los que hablamos, todo el mundo ha pagado su noviciado. Así es. Todos. Y bien sea, como tú dijiste, en tiempo y en dinero. Y esto es un gran país donde funciona la ley, pero ¿cómo hay estafadores? Sí. ¿Cómo hay estafadores que se valen de la necesidad, de la angustia y de la urgencia de la gente, ¿no? Exacto. Aquí las personas que están son personas serias, son personas profesionales, no está cualquiera, todo fue pasado por un filtro, investigado, todo, así que son personas que lo que van a decir están totalmente en lo correcto. Veo que hay unos requerimientos para inscribirse, ¿no? No, en las entradas es totalmente gratis. Es gratis. Sí. Es gratis para el público. No solamente van a haber exponentes, también se les va a brindar a las personas asistentes un coffee break, va a haber cash bar, el estacionamiento también es totalmente gratis, que eso a veces preocupa mucho. Yo voy para un evento, pero me gasto un dineral loco en el estacionamiento. No, es gratis. Van a haber premios, sorpresas y bueno, la información, que es lo básico. Ustedes tienen aquí, me imagino, un aliado comercial que las está apoyando, que es Don Pan Bakery. Valga la cuña, porque no es anunciante de nuestro programa. Pero bueno, ahí va a estar ahí con ustedes. Qué importante es esto, porque hay que ver que hay empresarios venezolanos, muchos empresarios venezolanos ya aquí, restaurantes, hay comercios de todo tipo que son propiedad de venezolanos y que apoyen estas iniciativas. Yo creo que esto es una forma de darles el ejemplo, ¿no? También. Fíjate, por ejemplo, hoy le comentaba a Jen Mario, yo tuve esta mañana una reunión en una de las cámaras de comercio más importantes latinas aquí en los Estados Unidos, igualito nos están apoyando, o sea... Claro, porque no es solamente Venezuela, estamos hablando de que son inmigrantes de toda América Latina. Exactamente. Somos latinos. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Una vida entre dos mundos, ya saben que es el jueves 17. Hay que ir vestido de verde porque es el día de San Patricio. Eso es una información para los inmigrantes. Aquí los 17 de marzo, que es el día de San Patricio, hay que vestirse de verde porque si no todo el mundo te cae a pellizco. Así que a este evento hay que acudir. Espero que ustedes vayan vestidos de verde, que hagan el ejemplo. Y aquí vamos a estar todo el equipo de Agárrate vestidos de verde. Muchísimas gracias a las dos, Genmar y Gabriela. Bueno, yo me despido hasta mañana. No se pierdan el programa de mañana y tienen ustedes el flyer del evento de Una vida entre dos mundos. Me despido hasta mañana. Mañana no se pierdan el programa porque vamos a tener aquí vía Skype, por supuesto, al productor de ese documental que causó tanta sensación y que mostró cómo funcionan las minas en Venezuela, digamos que esos fueron los polvos que trajeron estos lodos de esta cosa espantosa que ocurrió con la masacre de los 28 mineros. No se pierdan el programa de mañana porque aquí vamos a tener al productor, al que hizo posible que este documental saliera al aire y mostrara la cruda realidad de las minas del sur de Venezuela. Me despido hasta mañana. Este programa fue presentado por Grupo Sí España, servicio integral para España. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.